a Él. Yo creo que como visita por primera vez tenemos aquí a Edward, hoy Edward padre, los Edward hijos están siempre por ahí, los veo. Pero qué bueno que estás con nosotros, gracias. Los demás ya han estado muchas veces antes con nosotros, todos, o son de aquí. Señor les ayude. En tanto, estimados hermanos y amigos, quizás en esta mañana con un enfoque especial en los jóvenes, los jovencitos, no solo en ellos, pero muy especialmente en ellos, nos hemos dispuesto a emprender una serie sobre los comienzos, es decir, sobre Génesis. Eso significa la palabra Génesis, comienzo, inicio, la primera vez. Como ustedes sabrán, hemos de predicar, no de especular. No especulamos en el púlpito. Y hay de aquellos que tomando la palabra de Dios en su boca, especulan y traen ideas propias a la mente humana, porque eso puede significar la salvación y la condenación de los hombres. No todos los pueblos. Y desde este así que quiero que estén conscientes mientras tratamos este tema, el cual la cristiandad ha descuidado por casi 200 años, especialmente en el último siglo. Yo creo que no han hecho una defensa adecuada de esta doctrina del principio y el creador, sino que han permitido que las especulaciones humanas, los sofismas de los hombres y la así llamada falsa ciencia usurpe los púlpitos. Imagínense ustedes las academias y la literatura teñida de cristiana a menudo, todo bajo el supuesto de los hallazgos de la ciencia, y voy eventualmente, no hoy, pero más adelante en esta serie a hablar un poco de esos asuntos porque corresponde. Lo cierto es que no venimos aquí a hacer perder su tiempo, amigo, hermano, con filosofías y especulaciones. Si usted quiere perder su tiempo con filosofía y especulaciones, entre a YouTube y a las redes sociales, prenda la televisión, todo basura. De nuevo venimos a exponer la revelación de Dios al hombre en su palabra bendita, verdadera, inerrante e infalible. Quiero que entiendan eso de entrada. Aquí no venimos de nuevo a especular con teorías como a los muchachos les enseñan, ¿verdad?, en sus clases de filosofía o en las introducciones cientificistas y filosóficas, en las clases de las diferentes ciencias que le enseñan. Ellos comienzan hablándole de un montón de teorías tontas. Nosotros no venimos a eso, y mucho menos sobre este delicado tema de Dios y de los orígenes, que es el fundamento de toda otra verdad que usted pueda oír jamás. Dios y el origen son el fundamento de toda otra verdad. Son el pilar de toda otra verdad que se erige encima de esto, por eso están al comienzo en la Biblia. Mi propósito es que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros en esta mañana y nos ayude a persuadirle a usted de la verdad en esto. Y digo a persuadirle porque lamentablemente la mente de los cristianos está literalmente también salpicada de toda clase de error y de daño en este sentido. Desgraciadamente luchamos contra una sociedad corrupta de entendimiento y de práctica, y de nuevo una cristiandad maltratada por nuestros centros de enseñanza. Nosotros, por ejemplo, pagamos o hacemos algún esfuerzo para que nuestros niños vayan a las escuelas, donde dedicarán entre 10,000 y 15,000 horas de su vida. Pagamos por eso,
para que ellos reciban muchas mentiras y sugerencias de tipo inmorales. Casi todo lo que le enseñan, especialmente en el orden filosófico y en el orden religioso y del comportamiento, es totalmente aberrante y basura, y más en nuestros días. Pagamos para que sean adoctrinados en filosofía platónica, kantiana y darwiniana, y últimamente para que sean entrenados en las perniciosas, enfermizas y asquerosas sugerencias de hombres como William James, Karl Marx, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Einstein, y la lista sigue. Los gestores del marxismo, del pragmatismo, de la teoría del psicoanálisis, de las ideologías de género y del relativismo cientificista y moral. Pagamos para eso un montón de dinero y ellos gastan un montón de tiempo. Y me duele más también, aprovechando este momento, que en la Iglesia del Señor, por lo menos acá, tenemos exquisitos programas de enseñanza para ustedes y para ellos, y ustedes hacen casi ningún esfuerzo para aprovecharlo. El juicio del Señor hará algo en algún momento. Quiero decir que nuestro tiempo con los jóvenes, nuestras clases especializadas para enseñar la palabra del Señor, porque así el Señor lo ha dispuesto, que haya maestros en su casa, que haya pastores y maestros, y la mayoría de ustedes hace un esfuerzo tan bárbaro que no es digno ni siquiera de seguir hablando de ello. Pero queridos jóvenes, padres, profesores y sociedad en general, tíldesenos de radicales si quieren, pero no relegaremos a otros la comunicación de la verdad a nuestros hijos. Estaría contento con que le enseñen matemáticas, deportes y ciencias a mis hijos en las escuelas, pero el diablo se las ha arreglado para que también sean adoctrinados. Esa es la desgracia que está pasando en Europa y en los Estados Unidos, que tienen alrededor de 100 años siendo adoctrinados a escondidas. Los padres ni siquiera se dan cuenta, y hoy un Estados Unidos que era el ejemplo del capitalismo es casi completamente marxista. Eso es increíble. Y los padres ni cuenta nos damos de esas cosas. Pagamos para que sean adoctrinados. Lamentamos el hecho de que Darwin, Mark, como mencionamos, James y otros crecieron en la banca de iglesias. Incluso William James, el más perverso del paquete, quizás, era hijo de un pastor en Nueva York. Y miren en lo que terminaron esos pervertidos. Mark era hijo de judío y creció en la iglesia cristiana. Y Darwin creció en las bancas de una iglesia en Londres. Y terminan volteando el mundo y su moral patas arriba con todas sus perversiones. Miren lo que dice el texto nuestro. Génesis 1, versículos 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba deforme y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Eso es lo que dice nuestro texto. Vuelvo y lo leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, de hecho la Reina Valera en la Biblia del Oso 1559 dice: y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, o sobre el abismo acuático. Y dijo Dios: hágase la luz, y fue hecha la luz. Oramos de nuevo. Señor, nosotros te rogamos que tú, oh Dios, de nuevo dirija, Señor, nuestras acciones, nuestro entendimiento, porque justamente para eso vino el Espíritu Santo, para que nosotros seamos conducidos a toda verdad y también para que vivamos vidas piadosas y santas, en el nombre de Jesús. Te rogamos también por cualquiera que está aquí en esta mañana, que aún no te ha conocido y que por lo tanto no puede vivir en el conocimiento de Dios ni tampoco en la verdad, para que tú obres poderosamente. Y también te rogamos por aquellos que nos consultan o nos ven en las redes sociales, para que tú obres también en ello con potencia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, eso es un texto, a mi juicio, diáfano, cristalino y sencillo. No que no sea profundo, estoy diciendo que es cristalino
diáfano y sencillo que hasta un niñito de 2 años puede comprender perfectamente lo que dice ahí. Ahora quiero darles algunas generalidades porque vamos a entrar en una serie a través del libro de Génesis. Originalmente los primeros 11 capítulos, pero no sé si lo prediquemos entero después. Tengo en mente esos 11 capítulos por ahora, así que el Señor nos ayudará en lo adelante. Y en este primer capítulo es probable que duremos por lo menos 1 mes y medio, porque son los fundamentos formalmente. Las Sagradas Escrituras cristianas, en sentido general, se dividen en 2 grandes renglones. Usted sabe, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a dejar el Nuevo Testamento ahí para después. Hemos predicado casi el Nuevo Testamento entero en esta iglesia y algunos pasajes importantes del Antiguo Testamento también. Y ahora estamos retomando el libro más importante de toda la Biblia, que es el Génesis. Ahora, ese Antiguo Testamento, que es el Tanaj judío, que es la Biblia judía, que era el que citaron los apóstoles y el que citó nuestro Señor Jesucristo, y el que se cita a través del Nuevo Testamento completo y a través de muchas partes del mismo Antiguo Testamento, ese Tanaj se dividía en 3 renglones. Estaba la Torá, que eran los primeros 5 rollos de la Biblia, que fueron escritos por Moisés. Lo vamos a tratar de demostrar en breve porque es bueno que tengamos claro ese fundamento. Después estaban los Nevi'im o profetas y también estaban los Ketubim o escritos. Esas son las palabras en hebreo. No voy a darle la división porque nuestro objeto es la Torá y dentro de la Torá Génesis, y dentro de Génesis los primeros 11 capítulos primariamente, y dentro de esos 11 capítulos el capítulo 1 hoy, dentro de ese capítulo 1 hoy los primeros 3 versículos. Por lo menos la parte 1 de la explicación en estos primeros 3 versículos. Ahora, ¿quién humanamente nos puso en las manos la Torá? Claramente, espiritualmente y por ¿verdad? Revelación fue Dios, pero la Torá, que es la ley de Moisés, así se le llama, se le ha llamado desde antes de ser terminada la ley de Moisés, no porque surgiera de Moisés, sino porque Dios se la reveló a Moisés como el más grande de los profetas, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Es un conglomerado de 5 rollos: Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los nombres que da la primera, no la Biblia hebrea, sino la primera traducción que se hizo jamás de la Biblia 250 años antes de Cristo, que se llama la Septuaginta, que fue una traducción del hebreo al griego, porque muchos judíos estaban viviendo en los días del Imperio griego, especialmente en Egipto y en esa zona, y en Egipto se tradujo la Biblia hebrea porque habían generaciones que ya no hablaban hebreo y ellos decidieron en parte, ¿verdad? Primero el rey, creo que uno de los Ptolomeo, quiso tener ese libro tan extraordinario en sus bibliotecas, pero también los ancianos judíos entendieron que era bueno que hubiera un paralelo en los maestros de la ley para que sus hijos entendieran mejor, porque ya se les escapaba el hebreo. Y más o menos 250 años antes de Cristo se tradujo por primera vez la Biblia o el Tanaj hebreo del hebreo al griego, y se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio en su transliteración al español. En general se le atribuyen a Moisés estos libros, independientemente de algunas ediciones que aparentemente se hicieron de la ley en el tiempo después de Moisés, o quizás en los mismos días en que murió Moisés ahí mismo, hasta quizás, dicen los estudiosos, los días de Salomón, ediciones, o sea, no manipulaciones maliciosas, sino ediciones. Y lo que se hizo en esas ediciones fue que se explicaron términos que ya no se entendían, por ejemplo, 100 años o 200 años después, y de hecho, desde Moisés hasta Salomón pasaron 500 años, más o menos, 550 años, y ya en ese entonces
la terminología antigua era un poco extraña para los contemporáneos, y lo que hicieron algunos rabinos judíos, quizás profetas también, fue que explicaron algunos términos, y usted lo encuentra cuando está leyendo. Si usted es meticuloso, usted va a ver que hay cosas que fueron añadidas. Y lo que sucede es que en aquel entonces no existía la técnica de escribir al pie de página una nota, había que ponerla en el texto, porque lo que había era rollo, era muy difícil, no era sencillo, era complicado. No se escribían notas en ese entonces, ni en una columna lateral, ni al pie de página. Entonces, los exégetas añadieron las explicaciones, e incluso algunas cosas fueron añadidas, como el relato de la muerte de Moisés, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero una edición no tiene por qué dañar en nada la sustancia y la verdad que fue revelada originalmente. De hecho, es normal, por ejemplo, en una Biblia de la nuestra, ahora usted va a encontrar los títulos que están encima de los capítulos, o entre capítulos, los capítulos mismos, los números, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, los versículos que fueron añadidos eventualmente. Eso no daña la Biblia. Y las Biblias de estudio, usted ve que hacen un cotejo, le escriben el significado de la palabra, o le ponen una referencia temática para que usted busque otros versículos que significan lo mismo. Eso es bueno, pero nadie está diciendo con eso que esa porción particularmente es la revelación de Dios, pero sí una ayuda para el lector. Por ejemplo, encontramos el relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34. Eso claramente implica que el editor del libro vio propio añadir eso justamente en el último capítulo del libro de Deuteronomio. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no veo ningún tipo de dificultad. Y encontramos que Éxodo, Levítico y Número están escritos en tercera persona. O sea, no están escritas yo vi esto, vi aquello, lo otro, no. El Señor dijo o fue dicho, cosas como esa. Y encontramos nombres de ciudades que aún no existían en los días de Moisés, que sin duda representan ediciones posteriores de actualización del texto. Por ejemplo, encontramos expresiones como las que dicen hasta hoy, que se pusieron para explicar que aunque fue así entonces, todavía era así en el día en que se hizo esa edición, indicando una clara edición explicativa tardía. Usted va a encontrar Génesis 14:14, Jueces 18:29, Génesis 36:31, 1 Samuel 8:5, Éxodo 11:3 y 16:35, número 12:3, número 21:14 y 15, Josué 22:1-9. Por ejemplo, que se puede contrastar o poner en contraste con Deuteronomio 2, versículo 10 al 12 y 20 al 31. Y este último pasaje es un pasaje con explicaciones tardías para explicar términos que ya no estaban en vigencia para entonces, como les dije. Entonces, eso se ha hecho. Pero miren lo que dice la Biblia en su interior, especialmente el Tanaj, pero también vamos a citar así de manera rápida el Nuevo Testamento. Mire lo que dice para que usted vea quién es literalmente el responsable de que nosotros tengamos el Génesis en las manos. No es sano pasar por alto el hecho de que a través de todo el texto sagrado encontramos múltiples referencias a la ley como escrita por Moisés o revelada a Moisés. Entonces, encontramos frases como simplemente la ley o el libro de la ley, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28:61, este libro de la ley, Deuteronomio 29:21 en un discurso de Moisés, 28:61 de Deuteronomio 30:10, 31:26, Josué 1:8, o libro de la ley de Jehová, como en 2 de Crónicas capítulo 17:9. Eso define la ley. Que no vincula a Moisés como autor humano en sí, pero encontramos citas y referencias como Moisés o la ley de Moisés. Le voy a citar como 10 versículos: Josué 8:31, Josué 34:6, Primera de Reyes 2:3, Segunda de Reyes 14:6, Daniel 9:13, Primera de
Corintios 9:9 en el Nuevo Testamento dicen la ley de Moisés, eso está diciéndonos algo. O libro de Moisés, segunda de Crónicas 35:12, Esdras 6:18, Marcos 12:26, el Señor Jesucristo hablando. O libro de la ley de Moisés, que junto al libro de la ley de Dios son empleados en paralelo en pasajes como Nehemías 8:1 y 3 y 8 y 18 y Nehemías 9:3, Nehemías 13:1. O libro del pacto en segunda de Reyes 22:8 y 11. El libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 14, eso es muy definido. Escrito de Moisés, Mateo 19:7 como dijo el Señor y Mateo 22:24 como repitió el Señor Jesucristo, Marcos 7:10, Marcos 10:3, Hebreos 3:20, Romanos 9:15 y Romanos 10:19, etcétera. Les cité ahora mismo 30 versículos más o menos y pasajes donde habla que Moisés escribió la ley y eso lo dice dentro de la misma, dentro del Pentateuco mismo y dentro de otros libros en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como se puede notar, sucede tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para indicar o referir esos primeros 5 libros de la Biblia. Es evidente, además, los mismos libros, es decir, del Pentateuco, atribuyen porciones a la mano de Moisés, como Éxodo 24:4, 34:8, Número 33:2, Deuteronomio 1:1, Deuteronomio 4:44, 5:1, 27:1, 29:1, 31:1, 9, 22, 30, 32:44, 33:1, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente estoy citando algunos. Dice, escrito por Moisés, exactamente. De tal manera que yo creo que no debe caber duda en ninguno que tenga la Biblia en la mano y que crea lo que la Biblia dice o que atienda lo que la Biblia dice, que esta palabra de Dios del Pentateuco en general fue dada a Dios por Moisés. Además, usted sabe lo que dice Éxodo 20 acerca de los 10 mandamientos que fueron escritos por Dios, ¿verdad? Por el dedo de Dios en tablas de piedra y entregados a Moisés. La primera vez Moisés, antes de llegar al pueblo para leérselo, los extrayó y lo volvió triza. Y el Señor, en una segunda oportunidad, volvió a darle exactamente los mismos 10 mandamientos. Así que yo no creo que debe haber duda alguna en una mente sensata de que esta palabra del Pentateuco vino por Dios a Moisés. De tal manera que la Biblia como un todo, incluyendo el mismo Pentateuco, no dejan lugar a duda de la autoría o mejor receptoría de Moisés de la palabra de Dios en esos primeros 5 libros de la Biblia, por tanto en Génesis, que es nuestro objeto de estudio en esta mañana. Receptoría porque es evidente que se trata de la palabra de Dios dada a Moisés. Como comentó MacArthur en su Biblia de estudio, dijo, ninguna razón de peso ha sido presentada jamás para desafiar el papel de Moisés como autor del Génesis, ni del Pentateuco. Así que Génesis fue escrito entre la salida de Egipto y la muerte de Moisés, o sea, en el año 1445, entre el año 1445 y 1405 antes de Cristo. Ahí fue escrito este libro. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Bueno, porque lo primero que van a hacer los liberales, los malvados, es desarmar esa tesitura bíblica. Ellos te van a decir, no, eso realmente no lo escribió Moisés. Hay las teorías de los manuscritos originales, el manuscrito J, el manuscrito E, el manuscrito P, etcétera, que no existen tales manuscritos, nadie nunca los ha encontrado, pero los ideólogos franceses y alemanes, principalmente ellos, quisieron despojar del testimonio bíblico a la Biblia y quisieron quitar lo que la Biblia dice acerca de cómo fue traída la palabra de Dios y a quién, para ellos tener entonces libertad para escabullirse en el pensamiento de los hombres como le diera su gana. En este conglomerado del Pentateuco se encuentra entonces nuestro Génesis. En hebreo es la palabra compuesta bereshit, en el principio. Siempre los libros del Antiguo Testamento se nombran con la primera frase en el idioma hebreo. Aquí es bereshit, el primer libro de la Sagrada Biblia. El nombre que recibe este primer libro, Génesis, es una transliteración exacta de la Septuaginta, de la traducción hecha 250 años antes de Cristo del Antiguo Testamento, y es literalmente Génesis. Ahora, Génesis
Bereshit es entonces el relato del comienzo, inicio o principio. Casi todas las Biblias del mundo utilizan esta forma de nombrar el primer libro de la Biblia en su respectivo lengua. Génesis, Génesis, Geneseo, etcétera, que eso es como se pronuncia en otros idiomas. Por tanto, esta palabra describe perfectamente el contenido de este libro. El comienzo, el inicio, el principio. Por tanto, en esta serie estaremos hablando de los comienzos de todas las cosas y del creador de todas las cosas. Eso es lo que nos proponemos aquí. Así que el daño ya ha sido hecho, ¿verdad? Los falaces han hecho su trabajo y inventaron la famosa escuela de la alta crítica alemana a mediados del siglo XIX, casi al final. Está hecho el trabajo. Ya las academias cristianas y no cristianas lo que enseñan es un montón de tonterías al respecto. Por supuesto, Satanás ha sabido siempre que si logra tergiversar la historia de los orígenes, adivinen qué, y menoscabar la realidad histórica de Adán, minimizar la realidad de la caída y sus efectos, incluso disminuir el radio del diluvio, que según la Biblia fue de carácter universal, total, y si logran hacer creer que su propia acción malvada, Satanás, es decir, la acción de la serpiente en el principio, es una parodia o un mito o un cuento o una historieta, entonces Satanás habrá ganado muchas millas de distancia en cuanto a la fe. Pero por eso entonces nosotros vemos el desastre moral y conductual aún de aquellos en su mayoría que se llaman cristianos hoy día. Un desastre porque le han hecho caso literalmente a las sugerencias de Satanás, a las sugerencias del diablo. Y no quiere usted tomar la mayoría de Biblias de estudio en la mano y tomar las explicaciones modernas acerca de lo que dicen respecto de la creación, etcétera. Es un desastre total, una desgracia, una desfachatez. Por lo que rogamos, hermanos, sus continuas y abundantes oraciones para que el Señor nos libre del libre pensamiento, de las ideas cientificistas y de la lógica humanista que sin duda corrompen la verdad. Por eso vemos una humanidad totalmente torcida de nuevo. Lo sabemos por los funestos resultados que estas tendencias han provocado en los últimos 2 siglos. Miren lo que está pasando en Occidente, en la iglesia, por haber dejado que las ideas humanas penetraran al pensamiento cristiano. Entonces en Génesis abordaremos, sin duda, Génesis nos hablará de los orígenes de todas las cosas y su creador, incluyendo el origen de la humanidad, del comienzo del pecado en la humanidad, del diluvio universal, que es un castigo, una respuesta del enojo de Dios por el pecado, del origen de la diversidad de idiomas y culturas, etcétera, del origen del imperialismo, del origen de Israel, o sea, de la explotación del hombre por el hombre, del origen de Israel y de los patriarcas desde Abraham hasta Israel y su entrada en el cautiverio de Egipto, del origen de la salvación y de los pactos de Dios. Y en esta mañana, en los minutos que nos restan, hablaremos del origen mismo como tal, como una idea en sí mismo. Eso implica una creación, hermanos, no caótica ni al azar, sino una creación pensada, diseñada, administrada y ejecutada por el Ser Supremo, increado Él, inmaterial Él, invisible, inmutable, trascendente, inmanente, sapientísimo, poderosísimo, omnisciente y bueno. De ese Dios es que nos habla literalmente este texto y esa creación, quien tuvo y conserva propósitos claros y planes específicos, y cuya gloria emana y brilla en sus obras, tanto como en el evidente orden, en su creatividad, belleza, asombro, diversidad y bondad con que nos han sido comunicadas tales obras de Dios. Tales maravillas
son totalmente contrarias a las que plantea el ateísmo, el paganismo y la burlesca e inmoral sociedad moderna. Ellos plantean desconcierto, tiempo indefinido, miles y miles de millones de años, despropósito, caos, desorden, absurdos, azar, relatividad científica y moral, degeneración, multiplicidad de género, caos social, odio racial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos hablan. Eso es lo que le enseñan a sus hijos en las escuelas. Nosotros no. Nosotros creemos en un Dios ordenado, en un Dios brillante, ¿verdad? En un Dios que ha mostrado su brillo, su belleza, su carácter, su ser, su naturaleza. De nuevo dice nuestro texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea hecha la luz, o hágase la luz, y fue hecha la luz. Interesante. In principio creavit Deus caelum et terram, como predicaban los sacerdotes hace como 80, 100 años, porque hablaban en latín, o hablaban, ellos no predicaban nada. Entonces ese texto, hermano, en sentido general, sirve como título de la narración y establece 4 cosas en esencia. Primero, que hubo un comienzo, o sea, un empezar del tiempo. Hubo un comienzo, hubo un empezar del tiempo. Segundo, que tal comienzo fue originado por Dios, implicando que Dios precede al comienzo, ojo aquí, como nos lo explica después el escritor del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, de manera magistral, y que antes de ese comienzo no hubo nada, solo Dios. Eso es lo que dice el texto. Eso es exactamente lo que dice, y no dice más nada, pero le voy a mostrar cómo algunos, ellos dicen cristianos, son fantasiosos en estos textos, inventan un montón de cosas rarísimas. Tercero, puesto en marcha en el principio el tiempo, se inició también el principio del espacio, los cielos, de la materia, la tierra, aunque sí se nos relata cómo fue originada la energía, o sea, la luz. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue hecha la luz. No se nos dice en este texto, en este pasaje, cómo fue hecha la materia y el espacio, pero sí que el tiempo fue puesto en marcha por primera vez en el comienzo, y que Dios hizo la materia y el espacio y dijo que fuera hecha la energía o la luz, y fue hecha. En el primer acto Dios hizo la tierra y los cielos, y la tierra estaba deforme, vacía y oscura, si bien el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es mucho que decir, no lo vamos a explicar aquí, no tenemos el tiempo. E inmediatamente trajo luz a la existencia material, de tal manera que comenzara a verse la tierra, no para los fines presentes en ese primer día, pero para los fines posteriores. O sea, que no existía nada antes del comienzo o principio, eso es lo que vemos aquí, y que un super ser preexistente denominado Elohim en el hebreo dio comienzo o inicio a la existencia y el tiempo mismo. Es cuanto nos enseña este texto bíblico. No nos enseña más nada, hermano. Cualquier cosa que salga fuera de ahí de ese texto probablemente sea una especulación perniciosa. Entonces, en el relato de los primeros 3 versículos del Génesis, nosotros tenemos una narrativa simple y concreta de la creación original y de su creador. Todavía no hay nada que ha poblado ni el espacio, ni la materia o la tierra como tal, excepto que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo o sobre la faz de las aguas. Sin detalles de cómo Dios hizo la materia y el espacio, por lo menos en este texto, al poner a correr el tiempo, pero con un relato de cómo hizo la energía, como vimos, es decir, la luz, a saber, diciendo que fuera.
en todo lo que se nos quiere comunicar en este texto. ¿Es cuánto? Es eso. No obstante, hay varias especulaciones fantasiosas que crean otro universo en ese espacio, como la famosa teoría de la brecha, the gap theory, como se dice en inglés. Pero ese grupo de individuos, para ellos, entre los versículos 1 y 2 de este capítulo, o sea, y creó Dios los cielos y la tierra, y después, y la tierra estaba sin orden, vacía y oscura, ellos dicen que entre esos dos versículos hay toda una actividad creadora de Dios, y que Dios creó los mundos, y que Dios creó los ángeles, y que los ángeles cayeron, y que todo eso. Hermanos, pero si eso hubiera sido verdad, eso no es posible de ser dicho ahí, porque en ese texto no se puede decir eso. Eso no tiene sentido. Eso es una especulación malsana y un tratamiento fatal del texto bíblico, una hermenéutica no defectuosa, una hermenéutica diabólica, si pudiéramos decirlo así. Ellos utilizan un método hermenéutico o de interpretación extraño a la verdad. No es así que se interpretan las escrituras. Las escrituras se interpretan como Dios la puso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden, vacía y oscura. ¿Es cuánto? Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Eso es todo. Eso es lo que dice allí. Usted no puede inventar cosas. Increíble. De hecho, los verdugos de la teoría de la brecha, yo no sé de dónde ellos sacan esa data, que no se encuentra en ninguna parte de las escrituras, ni siquiera una sugerencia semejante. Increíble. Así que, hermanos, hay de todo en el planeta. Hay de todo. Qué lamentable, ¿no? De nuevo, es lamentablemente increíble hasta dónde puede llegar la especulación humana y la manipulación de la historia, los relatos y los datos, incluso de los relatos de Dios. Cuando usted tenga en su mano los datos de Dios, la revelación de Dios, no especule. Eso lo va a llevar al infierno. Eso lo puede llevar al infierno. Eso es muy peligroso. La especulación, usted lo que está haciendo es diciéndole: Dios, no es así, es de esta manera, a ti se te quedó esto, tú debiste decir esto. No, con la palabra de Dios no se puede tratar así. Es una palabra bendita, es una palabra santa. Dios no está dando sugerencias de nuevo, ni nosotros tampoco. Dios está estableciendo, como dicen los americanos, giving statement. Eso es así, son premisas, son fundamentos, no son sugerencias. El texto es claro, mostrando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como dice la Biblia hebrea, Bereshit bara Elohim et ha-semayim wi et ha-ares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que antes del principio no hubo nada excepto Dios. De hecho, el escritor de Hebreos nos deja saber que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que tenemos a través de las escrituras. Las claves de interpretación de estos tres versículos iniciales de la Biblia, que son el fundamento de toda la verdad, el fundamento de toda la comunicación de Dios, son: en el principio lo creado y el creador. En el principio lo creado y el creador. ¿Qué vemos allí? Al creador, vemos allí el comienzo y vemos allí lo creado. Eso es todo lo que vemos allí. E inmediatamente se nos dice que en el mismo principio, luego de la creación amorfe, oscura y vacía, Dios ordenó la luz, y así fue. Y unas horas luego siguió dando forma, color y armonía y vida a la capacidad en el espacio y en el tiempo. Eso fue lo que sucedió en el principio. En una ocasión está Jesús en un lugar y se le acercan a Mateo capítulo 19, Marcos capítulo 10. Se le acercan los discípulos: Señor, ¿está permitido darle carta de divorcio a nuestras esposas? ¿Sabe lo que dice el Señor? ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo que sí, por esto, por aquello, por lo otro. Y el Señor le dijo: pero en el principio no fue así.
¿Qué está diciendo el Señor? En el comienzo no fue así. En el comienzo Dios dijo, en el principio Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el principio, en el comienzo, no hubo dos comienzos, no hubo dos principios, hubo un principio. De hecho, sería una contradicción hablar de más de un principio, de más de un comienzo, no tiene sentido. Hubo un solo principio y en ese principio duró una semana, como la semana que nosotros tenemos ahora, igualita. De hecho, Dios la puso de ejemplo después para decirle al hombre que tal como Dios hizo, que en 6 días creó los cielos y la tierra y descansó el séptimo día, igualmente en Éxodo capítulo 20, si mal no recuerdo, igualmente el hombre debe ir a sus labores durante 6 días máxime en la semana y descansar el séptimo día, como Dios hizo. ¿Cómo puede alguien ser tan especialista e injertar en esos 3 versículos, entre esas 2 declaraciones, todo un universo y una intensa actividad de Dios y un desastre de tal magnitud, donde hubo una destrucción y un caos total, según ellos, y que entonces lo que vemos que Dios hace a partir del versículo 13 en adelante es volver a recrear lo que Él creó? Eso no tiene sentido. Para mí es sorprendente eso. Increíblemente el grueso de los santos de Dios se han inclinado en los últimos 150 años por esa postura extraña, a partir de la publicación de la Biblia de Scofield, que lo patentizó. Hasta mi amigo Spurgeon creía esa cuestión. Yo no sé de verdad de dónde la sacan. Yo quisiera saber de dónde la sacan, porque si yo tuviera alguna idea de dónde la sacan, bueno, yo podría pensarlo, pero ni siquiera hay razón por hablar de ese famoso mundo este mundo donde hubo desastre y desgracia y un caos y después Dios vino y lo arregló. Eso no tiene sentido. Hermanos, no es simple información que estamos manejando aquí, es la bendita palabra de Dios. Hay que tener temor de la creatividad hermenéutica, de la creatividad humana. Hay que tener cuidado con la creatividad mental. Y entonces, ¿qué es el principio? Bueno, eso es sencillo. Es cuando comenzó a existir todo lo que el Dios eterno y trascendente hizo. Las cosas son las cosas con sus criaturas que nosotros vemos y las que no vemos también, pero que están ahí. Todo esto tuvo un principio. Originalmente, Dios hizo, como vemos aquí, el espacio, la materia original, que se dice que era la tierra, pero la tierra era agua y no tenía la forma, por lo menos la forma que tiene ahora. Era algo de agua y un espacio y todo estaba oscuro. Eso fue lo que Dios hizo. Pero ese mismo momento después Dios dijo, hágase la luz, y vino a ser la luz. Punto. Esa es la declaración, esa es la narrativa. No tenemos más nada, eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos que creer, porque adivinen quién fue el único testigo de todo esto. Ni siquiera Adán. Adán fue creado al final. Él no fue testigo de la creación original. Y por no haber testigo, excepto Dios, el único que puede decirnos qué fue lo que sucedió, adivinen quién. Dios. Y gloria a Dios nos lo dijo. Pero los malvados en los últimos 200 años han querido trastornar y tergiversar todo este asunto. Bueno, ese tiempo, espacio, masa y energía son precisamente las variables fundamentales de la ciencia, que utiliza la física especialmente para hacer sus cálculos. Adivinen, son exactamente las que están aquí en Génesis 1 al 3 y son exactamente las que Dios hizo en el principio. Las escrituras inician con esta declaración original, la que se perpetuará a través de todo el resto de las escrituras. Igualmente, no se dirá otra cosa, siempre se dirá lo mismo, siempre se apelará al principio, se apelará a Dios como el que hizo todas las cosas en el principio, y se apelará al orden en que Dios hizo las cosas conforme a como Dios la hizo. Y se atribuirá siempre con exclusividad al Elohim, o a Yahvé, o al Señor, a Jesucristo mismo, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Génesis 14, 19, Génesis 14, 22, Salmo 8, 3,
Salmo 102, 25, Salmo 115, 15, Salmo 121, 2, Salmo 146, 6, Isaías 45, 18, Jeremías 10, 12, Jeremías 51, 15, Juan 1, 1 al 4, Hechos 17, 24, Hebreos 1, 2, Hebreos 1, 10, citando al Salmo 102, versículo 25, Hebreos 11, 14, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo hizo todo bueno en gran manera. Lo único que no hizo bueno fue que hizo al hombre solo en el primer momento de la creación, pero lo resolvió inmediatamente. El mal y su origen vendrían después de manos de su creación inteligente. Dios hizo todo bueno, no hubo maldad, no hubo malo, todo estaba bien. No hubo caos ni siquiera antes de la creación de Dios, todo estaba bien. Dice que todo era bueno y al final termina diciendo, y aquí que todo fue bueno, desmedidamente bueno. El caos viene después y lo vamos a ver más adelante, especialmente en el capítulo 3 de Génesis. Déjame leer algunos versos antes de ir cerrando en esta mañana porque se nos ha ido el tiempo. Algunos versos donde vemos que eso es lo que se cuenta a través de todas las escrituras. Lo que dice Génesis 1 exactamente se repite a través de todas las escrituras, incluyendo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles hacen referencia exacta a eso mismo y lo atribuyen a la palabra de Dios. El Salmo 146, 6 dice, el cual hizo los cielos y la tierra, Dios, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Salmo 8.3 dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 102, verso 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Quizás el versículo más extraordinario, aparte del mismo Génesis, es Isaías 45, 18. En este respecto dice, porque así dijo Jehová, yo creo los cielos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, yo soy el creador. En el comienzo hice todo lo que existe y lo hice con un propósito y un propósito bueno. Eso es exactamente la historia del principio. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Él, Hebreos 11:3 nos recuerda, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De tal manera, hermanos, que en el principio es justamente el momento en el que Dios hizo todo lo que existe. Ese principio le tomó a Dios, ese comienzo le tomó a Dios 6 días. Literalmente, lo vamos a ver después, lo vamos a demostrar, 6 días como los días que nosotros tenemos ahora. No ha habido años diferentes, no ha habido días diferentes, no ha habido semanas diferentes, no ha habido estaciones diferentes, nunca, siempre ha sido exactamente igual. Dios lo hizo para permanecer así y está dicho una y otra vez en las Escrituras, lo demostraremos después. Ahora yo quiero terminar aplicando esto que hemos dicho de la siguiente manera. Primero, la cuestión del origen, que es prehistoria, o sea, antes de que comenzara la existencia humana, aunque sea unos días antes, pero es prehistoria. O sea, los hombres no estuvimos ahí para ser testigos, el único testigo fue Dios y gracias a Dios que quiso comunicárnoslo. Es asunto teológico, no científico. Es revelación del único testigo de la creación, no de nosotros los hombres, intentando buscar lo que no se nos perdió. De hecho, quien estuvo allí es Elohim. Nunca, de ningún oficio humano es esto. Dios quiso dárnoslo a conocer. Resulta desastroso juzgar la revelación divina y santa. Déjelo así, le conviene. Déjelo así. ¿Cómo aplicamos esto? Estimados hermanos, jóvenes de nuevo en particular,
estimados oyentes que nos escuchan por las redes. Número uno, la palabra de Dios, la Escritura Sagrada, no es un conjunto de conjeturas o ideas especulativas intentando averiguar la verdad de las cosas o procurando dar una versión o una aproximación de los hechos y realidades. No es así la Biblia. La Biblia contiene hechos concretos, realidades concretas. Óigalo bien, las escrituras registradas en la Biblia son la bendita palabra del eterno, bendito, trascendente, verdadero y buen Dios, el creador de todo lo que existe. Él es el autor de estas cosas que nosotros estamos leyendo acá. La filosofía humana y su acápite tildado de ciencia no ha encontrado ni encontrará forma de medir el tiempo transcurrido de las cosas, porque ello es cuestión de los hechos históricos y teológicos, no prerrogativa de un laboratorio, por sofisticado que les parezca. A ellos se les perdió hasta la data del virus del COVID, y eso hace 2 años que comenzó y no lo encuentran. A ellos se les pierde todo, y fruto de ellos son las irreconciliables inconsistencias que tienen los métodos de datación de las rocas y de los fósiles. Hablaremos después de eso. Los así llamados relojes radiométricos. Un desastre, sea de uranio, sea de radioestroncio, sea de potasio, rubidio, sea de carbono 14, no sirven, no pueden acertar ni siquiera una vez. Es un desastre, pero ellos confían en su basura, hay que dejarlo. Al final, Dios fue el único testigo de los comienzos, y para colmo, lo único creado fue el hombre. Lo último, por lo que el hombre no presenció esta creación. Segundo, a nosotros nos queda ser humildes y admitir que aquellas cosas para las que no tenemos capacidad, como para discernir el origen o el tamaño del universo, por favor, tenemos que admitir que no sabemos, pero al orgulloso les resulta complicado decir eso. Se ponen a inventar teorías, por ejemplo, del sol, de las estrellas, porque les resulta complicado decir yo no sé. Y lo que Dios quiso comunicarnos al respecto, porque era necesario, nos lo comunicó claramente, a saber, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aunque la tierra estaba deforme, vacía y en tinieblas, justamente ahí Dios comenzó a ordenarlo todo e hizo la luz, y vio Dios que era bueno. Y todas las cosas que en ellos hay fueron creadas por Él, sean tronos, sean dominios, sean poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, Romanos capítulo 8. Y que todo Él lo hizo, absolutamente todo, en un periodo de 6 días de 24 horas, como lo que conocemos ahora. Fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, el tercer día, etcétera, etcétera. Hablaremos un poco más después. Tercero, esta es la prueba de Dios al hombre. Usted o lo toma o lo deja. O lo toma o lo deja. Son problemas suyos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, bendita por los siglos, que nos recuerda que tú has existido siempre y siempre existirás, y has sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que hubo un tiempo o un momento particular donde comenzó el minuto 0.000001, al cual tú mismo le llamas el principio. Y que en ese principio de los tiempos, ahí mismo tú creaste el espacio, la materia y la energía. Y eventualmente te tomaste 5 días más para adornar todo el universo con especies bióticas y abióticas, con grupos, familias, tipos, clases, partículas, colores, formas, vida. Y viste que todo era bueno
desmedidamente. Gracias, Señor. Nosotros creemos tu palabra y denunciamos las falacias del diablo y de los hombres. Y en este sentido, Señor, estamos conscientes y claros de que tú eres el creador de todas las cosas y que comenzaron en el principio, conforme tú nos lo has dicho. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a pesar del mar de dicotomías y proposiciones malvadas que hay, especialmente en las escuelas y las universidades, a estar claros y fundados sobre la roca que eres tú. Porque en el principio tú creaste los cielos y la tierra. Y ese mismo día dijiste, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana el primer día. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender que todo ello tiene a Jesucristo como el Señor y soberano en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.